Ok, ¿ya se oye mejor? A ver. Sí, creo que sí ya. Sí, es que lo escuchamos. Sí. Un Ok, poco mejor. muy bien. Vamos a empezar. Ya estamos grabando. Le damos gracias a Dios porque estamos otra vez juntos. Ahorita estamos el hermano Osvaldo, la hermana Jamie, mi hermana Aide, mi esposa. Ahorita mi hija no pudo estar con nosotros hoy. Tuvo otro compromiso, ¿no? Entonces, a ver si entra la hermana Erika, a ver si entra el hermano Pablo, ojalá y ellos puedan entrar también. No puedo controlar el WhatsApp. Hazte bien, un favor. Si puedes ir abriendo a ratos el grupo de WhatsApp para que veas si alguien está contestando ya algo. ¿Sí? Sería bueno. Nada, por si hay alguien que escriba algo. Sobre todo comentarios. Puede ser comentarios o por ejemplo, voy a entrar o no puedo entrar, pues, para que no tengamos falta de comunicación con todo. Bueno, pero ya sigamos, estamos aquí, los que estamos, gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por la vida de todos ustedes. No, en el chat del grupo. En el chat del grupo. No, de WhatsApp. Preparación para el ministerio. De WhatsApp, del grupo. De introducción. Este curso de preparación. Sí, si ahí contestan algo, ahí me avisas. Ok, vamos a empezar con una oración. Le pido ahora a mi hermano Osvaldo que dije la oración y empezamos, si Dios quiere, a platicar y a trabajar de donde nos quedamos por adelante. Mi hermano, si es tan amable y diciendo la oración. Padre, te damos gracias, Padre Celestial, porque eres bueno, porque tus misericordias son grandes, tus bondades son hermosas, Padre. Nos acercamos delante de su presencia, Padre, reconociendo, Padre Celestial, que usted, Señor mi Dios, nos quiere enseñar, nos quiere mostrar cuán grande es usted, sus maravillas y todo lo que es usted, Padre Celestial. Permítanos, Padre Celestial, que su Santo Espíritu nos guíe, Señor, en todo entendimiento, para que podamos ser uno como usted, Padre, es con el Hijo, y nosotros con usted, Padre, también. Padre Celestial, te damos gracias por su infinita misericordia. Te pido, Padre Celestial, por mis hermanos que aún todavía no se conectan, Padre Celestial. Y si pudieran hacerlo, Padre Celestial, para gozarnos juntos, Padre, para participar juntos y para poder, Señor mi Dios, podernos nutrir de su palabra, poder satisfacer nuestro espíritu, Padre Celestial, de su palabra, Padre. Padre Celestial, guía a mi pastor David Carrillo en todo entendimiento, que su Santo Espíritu lo guíe, Padre Celestial, y que nos unamos, Padre, todos juntos en medio de esta clase, Padre Celestial. Bendígalos, Padre, grandemente, Padre, bendígalo grandemente. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria al Señor. Todavía no entró la hermana Erika, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a seguir en lo que estamos platicando. Dios le bendiga a mi hermana Jamie. Ya vi que sí está por ahí, ¿verdad? Sí está por ahí la hermana Jamie, ¿verdad? No, es que está con el hermano Osvaldo. Entonces, ya estamos por ahí. Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que estábamos hablando. Hablamos acerca de lo que había sido la tarea que estábamos viendo en el aspecto de los grupos cristianos, de los cantantes cristianos, los músicos cristianos. Hablamos de conceptos, pues, tal vez difíciles, ¿no? Porque decíamos esto de hablar de los cantantes cristianos. Creo que está prendido su micrófono, hermana. No, ya.
Está para que lo cheque. No se está prendido. Se Mire, marca como prendido su están micrófono. todos silenciados. Ah, no, ya sí, ya. Están silenciados. No es que aparecía como prendido, yo ya No, como silenciado. están silenciados. Sí, entonces, pero esto era en un contexto, porque de hecho no era porque quisiéramos tratar este tema realmente. La idea era que viéramos el fondo del problema que teníamos ahí, aunque dijéramos, se prestó a que tratáramos algunos aspectos importantes, no solamente de aspecto doctrinal, sino de aspecto práctico, con respecto de lo que son los ministerios, en especial de los ministerios de alabanza. Porque, pues, creo que ahí hay mucha confusión e inclusive mucha desorientación en los ministerios, ¿no? Es curioso porque fíjense que este problema del que estamos hablando, del que hablaba el video que les dejé de tarea, en realidad surgió más o menos allá por los años 50 del siglo pasado, más o menos por allá por finales de los 40, en principios de los 50. Les explico qué es lo que pasó. Primero allá por el año de 1920, 1930, por ahí, hubo un predicador que era muy famoso, se llamaba Billy Sunday. Hay inclusive un actor de Hollywood que se llama así. Y de hecho, este cómico de Hollywood que puso el nombre del predicador. Ese predicador era un hombre que hacía campañas en carpas por todos los Estados Unidos. Iba con una carpa y se ponía en diferentes terrenos y campamentos. Llamaba a la gente y venían a que les predicara. Ese era su trabajo de este hombre. En una de sus campañas se convirtió Billy Graham, en una de las campañas de este hombre. Les digo, él andaba con una carpa aquí para allá. Traía un pequeño grupo de músicos, de músicos cristianos, que andaban viajando con él. O sea, aquí el asunto está en que se hizo el concepto de el evangelista viajero. Aquí voy a empezar hablando del evangelista, pero en específico del evangelista viajero. Y vamos a tener mucho que ver con los evangelistas, que no hemos tratado el tema de evangelistas, ¿verdad? ¿O sí ya lo tratamos? No, ¿verdad? Ya lo tratamos, hermana Idea, ya lo tratamos, No. Osvaldo, ¿verdad? Pero hoy era donde se les Ahorita llegó ahí. Pero vamos a empezar a tratar un poco el tema de los evangelistas, con este evangelista. Este evangelista, pues, como tenía mucho éxito en las iglesias, un poco imitando lo que habían hecho gentes como Dwight Moody o Charles Finney en el siglo XIX, pues tenía una capacidad de llegar a la gente con mucha fuerza, pero era mucho porque eran hombres que estaban buscando la presencia del Espíritu Santo. Había un jovencito que pues, vendía cepillos para la ropa. Él se dedicaba a vender cepillos para la ropa de casa en casa. Tocaba a la puerta, hacía una demostración y vendía los cepillos. Eso es lo que él hacía. Y se convirtió en una de esas campañas. Ese jovencito se llamó Billy Graham. Cuando se convirtió en Billy Graham, él quiso entrar en el equipo de Billy a trabajar y lo dejaron entrar. Él recibió el llamado al ministerio, entonces se metió y entró al seminario, pero ya estando en el seminario le llamó la atención que había algunos evangelistas que estaban trabajando en la radio. La radio era el internet de aquella época, era la forma más grande de llegar a grandes públicos. Y ahora existía una cosa que se llamaba radio de costa a costa y de frontera a frontera. O sea, había estaciones de radio que transmitían desde un punto de los Estados Unidos y las podían oír en todo el país. Entonces él
sintió que su llamado era a hacer un ministerio radial. Básicamente ese era el chiste de lo que hizo Billy Graham. Él dijo, vamos a hacer un ministerio radial. Y con su ministerio radial empezó a llegar a muchos lugares, pero entonces al llegar a muchos lugares lo empezaron a invitar a predicar en diferentes ciudades. Y al ir a predicar en diferentes ciudades, él se dio cuenta que necesitaba gente que lo auxiliara con la música. Y entonces, al buscar gente que lo auxiliara con la música, empezó a tener a unos cuantos que eran ya de planta. Había uno que se llamaba, tenía una voz muy profunda. Se llamaba este hombre, se me olvidó su nombre ahorita. Había uno que tenía una voz muy profunda, muy bonita. Había una negra que se llamaba Mahalia Jackson. Había otro cantante que era cantante de country, pero que también cantaba ahí, ¿no? Y que de hecho acompañaba muchas veces en las campañas a Billy Graham, que se llamaba Tennessee Ernie Ford. Pero como ya estas gentes cantaban en las campañas de Billy Graham, y en las campañas las transmitían por radio, entonces los que cantaban en esas campañas empezaron a ser invitados a las iglesias o a las ciudades, independientemente de que fueran miembros del grupo de Billy Graham. O sea, los invitaban aparte. Y eso hizo que de repente empezara a surgir una idea. Oye, ¿será que podemos ser cantantes cristianos y grabar discos cristianos? Y vivir de eso, ¿no? Y empezaron a aparecer muchos pequeños grupos y muchos cantantes cristianos en diferentes partes de los Estados Unidos. Pero muchos de ellos, inclusive, lo único que estaban viendo era ser famosos. Lo que ellos buscaban era la fama. Y empezaron a ver algunos abusos muy grandes, ¿no?, en estos cantantes. Por esas fechas, ya 1950 y tantos, aparece otro nuevo tipo de evangelismo, que es el teleevangelismo. El primero de estos hombres que hizo esto era uno que se llama Rex Humbard. Rex Humbard. Él fue el primero en hacer un ministerio de teleevangelismo. Billy Graham todavía no entraba a la televisión, él era de radio, pero Rex Humbard empezó a hacer televisión. Él tenía su propio grupo de cantantes. De hecho, Rex Humbard compuso un canto que cantamos mucho en las iglesias cristianas de aquí de México hoy en día. Bueno, más bien tal vez antes, aunque algunos todavía lo cantan hoy en día. ¿Se acuerdan de ese canto que dice? Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Ese lo compuso Rex Humbard. We have a great, big, wonderful God. Great, big, wonderful God. Ese es el mismo canto. Nada más que está traducido al español de otra manera. Y ellos empezaron a conformar también un público. Y también se logran las transmisiones de costa a costa y de frontera por medio de las microondas. Entonces, el que sale en un programa de televisión cristiano se vuelve automáticamente famoso, sea un evangelista o sea un cantante. Y entonces, la gente de Tennessee, que son los grandes magnates de la música, Tennessee, para que se den una idea, en Estados Unidos se considera el Hollywood de la música, ¿sí? O sea, así como Hollywood, lo que es para Hollywood para el cine, Tennessee es para la música. El que quiere triunfar en Estados Unidos en música, tiene que ir a Tennessee. Y generalmente se van a vivir a Tennessee. De hecho, yo tengo amigos que están viviendo en Tennessee. De hecho, Alejandro Alonso murió en Tennessee, porque él se fue a vivir a Tennessee. Él vivía en California, en Anaheim.
y se fue a vivir Tennessee. a Tennessee. Y ahí partió con Cristo este año. Entonces, porque el que quiere hacer fama, tiene que entrar por Tennessee. La gente de Tennessee dijo, espérate, hay que hacer discos, hay que hacer campañas y hay que financiar grupos. Entonces se pusieron a financiar grupos y empezaron a aparecer los pequeños grupos de boogie boogie cristiano. Por ejemplo, aquí mi mamá estrenó una canción de boogie boogie cristiano allá por 1950 y tantos, no, 50, antes de casarse. Ella se casó en el 52. Antes de casarse, estrenó una canción cristiana de boogie que dice, hoy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Mientras lucho por traer almas a la luz, dardos encendidos mil vienen contra mí. Mas yo sé, por la fe, sé que Él es fiel. Oh, si quiero ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. Y en aquel gran día yo he de cantar. Ya pasó todo afán, todo mi pesar. O sea, si ustedes se fijan, son cantos que llevaban los ritmos de moda. E inclusive, luego aparecen grandes cantantes famosos grabando música cristiana. El que es tal vez la punta de lanza en esto es Elvis Presley. Elvis Presley no solamente grabó un disco. Elvis Presley, en primer lugar, el primer disco de 1 millón de, 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 de copias vendidas en el mundo, el primer disco de 1 millón de copias vendidas en el mundo, es un canto que dice, perdido estaba yo, mas Cristo me encontró, y un rayo de celeste luz me alumbró. La puerta abierta está para llegar allá, tan solo porque veas con Cristo, dime estoy. Ahora debes platicar con Cristo, dile todo lo que te entristece. Oye, hoy tu oración contesta, sí contestará. Cuando sientas que lo oye tu ruego y tú sientas de tu amor, de su amor el fuego, y al mundo quiero hablar con Cristo, es la razón. Este canto fue el primer disco vendido con 1 millón de copias en el mundo. Y ahí cantó Elvis Presley. Y Elvis Presley además grabó más o menos unos 50 discos de música evangélica, él solo. Y aparecieron otros que empezaron a hacer esa transición que llamamos middle way entre ser medio cristiano, ser medio mundano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el mismo Elvis Presley, pero hay muchos otros casos que hicieron eso, que eran utilizados en las campañas evangelísticas. Elvis Presley estuvo muchas campañas evangelísticas cantando. Y había muchos otros cantantes que hacían lo mismo. Y de hecho, mucha de la música evangélica se hizo popular como música de centros de baile. Por ejemplo, hay una canción que aquí en México la hizo popular una muchacha que se llamaba Julissa. ¿Se acuerdan de Julissa? Sí. Pon tu mano en la mano, en mi mano, ¿cómo se dice? Pon tu mano en mi mano, con amor al dolor, decía ella, algo así. Pero en realidad la canción en inglés dice, pon tu mano en la mano de aquel que abrió las aguas, pon tu mano en la mano de aquel que calmó la mano. Hay una canción que también se hizo muy famosa en esa época, junto a los ríos de Babilonia, Salmo 134, si no me equivoco. ¿Cuál es? Esa es una ópera. ¿Sí? ¿Eh? Es una ópera. Pero la canción de rock fue hecha exprofeso, pero es curioso porque no era un grupo cristiano. Y así hay muchas otras canciones que podemos ir viendo que salieron de la iglesia, llegaron al mundo y se convirtieron en grandes éxitos en el mundo. Entonces, esto es lo que llevó a que la música cristiana llegara a México
con esa visión distorsionada. Miren, les voy a decir, el primer hombre que grabó un disco cristiano en español fue un hombre que se llamó Ray Robles. Yo tuve el privilegio de ser amigo de Ray Robles. Él fue un gran siervo de Dios. Yo lo quería mucho. Él partió con Cristo en un accidente de tránsito allá en Texas, cerca de casa de mis primos, entre Roma, Texas y Río Grande. Ahí en ese mismo lugar, en esa misma carretera, murieron los de la generación de Jesús. Eso fue una cosa fuerte. Bueno, Ray Robles era un gran siervo, Dios lo usó grandemente, era lleno del Espíritu Santo. Y el primer disco que grabó un canto que no le he oído más que a él en español. El control del mar, calma la tempestad, él vigila fiel en cada anochecer, él da luz a cada estrella al brillar. Él vigila fiel en cada anochecer. Solo Él puede vidas transformar. Cuando el corazón a Él rendido está, Él jamás rechaza, oye su llamada, que dice en mí, ay, perdón. Me platicaba cuando grabó ese disco. Dice que llegó por primera vez a ese estudio y dijeron, vamos a grabar en español. Dice, grabar en español es algo inusitado. Dice, pero ¿quién me va a acompañar? Pues aquí está este hombre que se llama Rudy Atwood. Y él dijo que va a tocar 2 instrumentos. El piano y la marimba, porque como es en español, tiene que sonar latino. Y se oyó bien bonito. Dios usó muchos años a Ray Robles, pero él fue el primero que hizo un disco en español. Después de ahí empezaron a venir muchos. Pero, ¿qué es lo que pasa? En esas épocas, allá por los 50, empezaron a aparecer muchos grupos que empezaron a ser grupos itinerantes que iban de un lado a otro, ya como compañías completas de músicos cristianos, presentando espectáculos cristianos por todos los Estados Unidos. No estoy hablando de campañas evangelísticas, sino espectáculos cristianos. Por ejemplo, óperas rock, o hacer ¿cómo se llama? Teatro cristiano, o conciertos cristianos, no solamente en iglesias, sino esencialmente televisión, radio, todos esos lugares. ¿Qué pasó? Cuando llegaron a ese punto, la gente que venía en esas caravanas no eran convertidos. En general, no eran convertidos. Un relato de esto está muy fiel en una película que nosotros ya pasamos, que se llama La hija del pastor. No sé si, bueno, si no la han visto, díganme quién la vuelvo a pasar. La hija del pastor. Es una película muy interesante. Una muchacha que se va con uno de estos grupos cristianos y ahí en esa caravana ella agarra alcoholismo, se hace amante del principal actor de la obra, ¿verdad? Y termina rechazando a Cristo. Luego ella termina regresando porque Dios la toca. Es una cosa fuerte. Es como dijimos, la historia de la hija pródiga, ¿no? Pero eso lo ilustra, o sea, esa película ilustra realmente lo que sí estaba pasando. Y todavía pasa hoy en día en Estados Unidos con estas caravanas de artistas cristianos, entre comillas, que van de un lado a otro. Y ellos fueron los que diseñaron esa frasecita que tanto me choca a mí, que digan la industria cristiana. ¿Por qué? Porque ven al cristianismo como un negocio. De hecho, por ejemplo, mi papá me dice también en aquellas épocas de los 50, mi papá tenía a su cargo una guardia de oración aquí en Portales. Él era el encargado de la guardia de oración. Dice que llegó a medio oración en la madrugada un hombre gringo con otro hermano.
y pudieron pasar a la oración, se metieron a orar. Y cuando estaban en la mitad de la oración, hicieron una pequeña pausa. Y mi papá dijo, algunos de ustedes tienen una petición. Entonces el gringo se paró y dijo, hermanos, nosotros estamos aquí en México porque el Señor nos ha llamado para hacer un ministerio. Piensa lo que dijo, un ministerio de librería cristiana. ¿Qué es un ministerio de librería cristiana? Vamos a hacer colportores. El que no entiende el término colportor lo explico. Nosotros vamos a presentar la palabra de Dios, a predicarle a la gente y les vamos a vender los materiales para que nosotros sobrevivamos. Fíjense lo que están diciendo. El ministerio es predicar y los materiales son para sobrevivir. Lo que venden, sí venden, pero su trabajo no es ganar dinero con eso. Su trabajo es ministrar a la gente, predicar el evangelio. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que oraron porque ellos tenían muchas dificultades, no les querían dar, no les querían, no les querían dar permisos y además no tenían dinero suficiente para la renta del local que querían alquilar. Y gracias a Dios oraron y en una semana el Señor les proveyó todo. Y ellos fundaron una librería que estuvo abierta muchos años, que se llamó La Puerta de la Fe, en Independencia 36B. Yo trabajé ahí. Hace poquito cerró. Cerró y ahora ahí está una sucursal de la Sociedad Bíblica de México. Pero yo trabajé ahí en la librería La Puerta de la Fe. Pero ellos lo veían como un ministerio. Es interesante porque cuando cerraron La Puerta de la Fe, yo hablé con el director general antes de acabar. Y él me decía, es que lo que nos surge es incrementar las ventas. Y le dije, oye, ¿y en dónde está la visión ministerial de eso? Y me dijo, este no es un ministerio, esto es un negocio. Wow, se acabó. No tenían ni el aval de Dios. Qué bien. No tenían el aval de Dios. Entonces, todo esto lo estoy comentando, esta historia, porque quiero que se vean. Lo importante es que en los proyectos de Dios se necesita el aval divino. Cuando Dios quiere algo, Él lo provee aunque no haya dinero. Es interesante porque me dicen, oye, ¿y qué piensas hacer? Les digo, vamos a hacer un programa de televisión. ¿Qué? ¿Un qué? ¿Programa de televisión? ¿Y vamos a sacar dinero? ¿Qué? El viernes. Mañana. Vamos a hacer un programa de televisión. ¿Y desde dónde? Lo primero que me preguntaron, ¿desde dónde vas a sacar el dinero? Esto fue en 2011, ¿verdad? 2011. No, yo no voy a sacar el dinero. El que está proponiendo el proyecto es Dios, Él es el que nos paga. Tuvimos un programa de 5 horas de duración, al aire, en vivo. Tuvimos 150 músicos cristianos en escena. Les dimos de comer a cada uno de ellos. Pagamos al equipo de televisión, porque compramos, o sea, ¿cómo se lo explicaré? Que si les digo el término técnico, es difícil decirlo. Pero son todos los equipos que se tienen que llevar con el personal que lo maneja. Se llama rider, pero para que lo entiendan, compramos un tiempo de rider, o sea, son varias historias que ellos van a transmitir con personal especializado, con técnicos, con camarógrafos, con cámaras profesionales, con todo. Pagamos el tiempo de televisión a la estación de televisión y tuvimos a cantantes cristianos muy conocidos durante 5 horas. Y todo el dinero que se necesitaba, Dios lo proveyó hasta lo último. Y les digo una cosa, no lo proveí yo, nos lo proveyó Dios. Cuando Dios tiene un proyecto, Dios lo provee. Lo que pasó con La Puerta de la Fe es que ellos no entendieron que este era el proyecto de Dios. No bien. Y les digo, yo hablé con el
director de la Puerta de la Fe, porque yo trabajaba ahí y era mi amigo. Y cuando yo le dije de la visión ministerial, me dijo, no, es que esto es un negocio, no lo podemos ver así. Se acabó. Porque al final de cuentas, en realidad, el verdadero asunto es en que no podemos ver esto como una cuestión material. Vamos a ver primero, y aquí vamos a empezar a introducir la parte que yo quería tocar desde el día martes que estuvimos aquí, en Isaías capítulo 55, este famosísimo pasaje, que por cierto Dios le ha tocado mucho a mi esposa con este pasaje. Isaías 55, versículos del 1 al 7. Dice, a todos los niños, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero, sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y venid, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios, y el Santo de Israel te ha honrado. Pero allí es el Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de misericordia, el Dios nuestro, el cual será amplio. Cuando dice aquí a todos los sedientos venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid a comprar vino y leche sin dinero, sin precio. Muchos lo toman como una cuestión simbólica. Simbólica. En las primeras clases que tuvimos aquí en este curso, vimos el problema de la interpretación simbólica de esto. No quiere decir que no haya simbologías en escrito, sí las hay. Pero en cosas como esta, no está hablando de simbología. Está hablando de prioridades. Ese pasaje, ¿con qué está relacionado realmente? Ese pasaje está relacionado con otro pasaje fundamental del Evangelio que está en Mateo capítulo número 6. Versículos del 25 al 34. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que aquellas? Pero que ellas, perdón. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que oyes, hermano Pablo. Dios te bendiga, Pablo, Dios te bendiga, bienvenido. Y si la hierba del campo que oyes y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo que comeremos o que beberemos
¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Si ustedes ven en el fondo, el pasaje de Isaías 55 y están diciendo el mismo mensaje. Estamos acostumbrados a preocuparnos por el dinero, porque creemos que el dinero es algo. ¿Quieren saber algo? ¿Qué es lo que piensan los economistas sobre el dinero? Mi hermano Josué, que ya está con Cristo, era economista. Y él fue el que me enseñó este concepto. Me dijo, David, ¿qué es el dinero? Le digo, lo que cambiamos para ganar, para tener cosas para comprar y comer y todo eso. No, estás equivocado. El dinero no es nada, es un símbolo. Es algo totalmente simbólico. Y yo decía, no, pero es que se supone que el dinero tiene que estar soportado por la plata o por el oro, o por alguna cosa, ¿no? Dice, no. Hoy en día el dinero no es cierto. Hoy en día, ¿saben que ustedes que más del 80% del dinero que existe en el mundo es únicamente un número en una computadora? Miren, les voy a enseñar. Esto ustedes lo conocen, pero tal vez no lo han pensado así. Esto creemos que representa el dinero que tengo en la cuenta. Eso creemos. ¿Pero qué creen? Yo no tengo ningún dinero en esa cuenta. El hermano no tiene dinero para comer. No, no es eso. Ahí lo que hay es un número que dice que yo gané tanto dinero, pero el banco no tiene billetes que representen ese dinero. Es un dinero que ha inventado electrónicamente el gobierno y el Banco Central de México para poder soportar ese deuda. Tendría que explicar mucho más para explicar esto, pero eso nos hace ver qué tan volátil es el dinero. El dinero es un simple concepto. Cuando dice, venir a comprar, comer sin dinero, sin dinero de leche, te está refiriendo a que no necesitamos el dinero. Y aquí, tanto en ese pasaje como en este, nos dice que no lo necesitamos. ¿Por qué? Porque dependemos de quién. Pero en esencial, el pasaje de Mateo nos lo presenta orientado hacia el ministerio. ¿Por qué dice al ministerio? Porque ustedes se fijan, aquí de lo que está hablando es de que lo primero que tenemos que poner es nuestra prioridad. ¿Cuál es la principal prioridad? ¿Te acuerdas qué pasó? Pastor, Dijo Gaby, Dios, la hermana Aide dijo las cosas cristianas. Mi hermano Osvaldo, ¿qué iba a decir? entonces aquí se cumple con lo que estamos viendo en esta parte escritural de Isaías y de Mateo. Se cumple o tiene mucha referencia, más que nada, con lo que caminaba Moisés con el pueblo en el desierto, cuando Dios Igual, les daba el maná, el cuando maná. Dios, y les daba las codornices y el agua y todo ello. Sí, exactamente. O sea, es eso. Entonces, no es simbología, es realmente No la es como representación eso. total. Exacto, no es como eso, es eso. Exactamente es eso. Usted lo dijo Pero perfectamente. esto No es lo que cuesta como creer. eso. Aquí ya entramos en un problema, ¿no? Y depender. Pero es que depender es la fe, les explico. Ahí les va. La palabra fe, ya lo empezaba a mencionar la clase pasada y ahorita ya vamos a entrar, esto nos va a llevar hacia la parte del Espíritu Santo, que es lo que quiero tocar, y los dones. Y esto nos va a llevar, usted me está dando pie a ello. Primero, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Gálatas, capítulo 2,
¿eh? No, Efesios, perdón. Efesios, capítulo número 2. Efesios 2. Versículo número 8. Hace poco oímos una definición de fe, ¿no? Ahí está donde voy, es exactamente esta definición. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues ¿qué? Es don de Dios. ¿Qué es lo que es don de Dios? La fe. La fe. Lo que es don de Dios es la fe. La verdadera fe no la puedo tener porque yo lo decido. Aquí es algo importante porque vamos a definir. Primero, fe natural y fe de Dios. Y después vamos a entrar en dones naturales y dones espirituales. ¿Sí? Primero, fe natural y fe de Dios. La fe natural es la que ustedes tienen cuando llegan a su casa y prenden la computadora y le dan clic en el navegador y dicen, puedo ahorita ver una página web. Eso es fe. Porque podría ser que no apareciera la página web. ¿Qué tal si vino una hecatombe y ustedes no se enteraron y ya no existe internet? Ustedes tienen fe de que existe internet. Es más, prender la computadora es que ustedes tienen fe que hay luz. Cuando ustedes se paran en una esquina a tomar un autobús o llegan y meten su tarjeta en el metrobús o en el metro, ustedes tienen fe de que va a pasar el transporte. No dicen, voy a ir al metro a ver si pasa el metro. No, nadie dice eso, ¿no? O sea, hoy pudieron haberlo dicho, porque con eso de que se cerró tanto, ¿verdad? A ver si pasa el camión, ¿no? Por eso no estamos en la casa, porque nos íbamos a ir, pero como fue lo del merequetengue de los transportistas, pues ya mejor dijimos, ¿para qué nos metemos en líos? Mejor nos quedamos y hacemos la clase desde aquí, porque va a ser un relajo, por eso no estamos en la computadora y en la casa. Pero digamos, lo hacemos con fe. El hombre que pone un negocio y dice, voy a seguir estos pasos y a vender esta mercancía y a conseguir clientes de esta manera, tiene fe tanto en el capital que está metiendo como en las metodologías que lleva, como en el producto que vende. Y además tiene fe en los bancos que dan los créditos y tiene fe en los clientes que le van a pagar. Eso es fe natural. Es una fe que tenemos en base a nuestra experiencia. Si se fijan, la fe natural es una fe que está basada en ¿qué? En la experiencia. ¿Por qué es que no podemos creer que Dios puede multiplicar los alimentos? Porque lo queremos creer por medio de la fe natural. ¿Qué lógica existe de que yo les doy a ustedes 5 peces y 2 panes y le doy de comer a 5,000 personas? ¿En dónde está la lógica? Eso a cualquier científico díganlo y dicen, están ustedes locos, la Biblia es un montón de mentiras y de falacias y de cuentos que no tienen ninguna posibilidad de llevarse a cabo. Por eso los ateos dicen que la Biblia no tiene fiabilidad porque habla de milagros. ¿Ya ven? Porque la fe natural no alcanza para poder llegar a creer lo que Dios nos está revelando en su palabra. Romanos capítulo 8. Vayan anotando las citas, no se queden nomás así, vayan anotando las citas. Siempre tienen que estar con su cuaderno en la mano para que nos aprendamos las citas, ¿sí? Romanos capítulo número 8. Vamos al versículo Pastor, número 6. Sí. es como decir, yo tengo
la seguridad de que estoy trabajando y voy a cobrar. Pero realmente Claro. esa no es la fe de Dios. Esa es la fe No. que yo que tengo otro día y porque estoy esforzándome. Y eso es lo que muchos motivación, esa gente que hace pláticas de motivación, habla acerca de eso, torciendo la fe de Dios, torciéndola a ese criterio que pues... Motivadores. ¿Mandé? Motivadores. Sí, los motivadores. Entonces tuercen la fe porque realmente no hemos experimentado muchas veces la verdadera fe. Exacto. Aquí dice en Romanos 8, del 6 al 8, del 6 al 8, ya hasta el 9, porque del 6, perdón, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y vean esta frase, ni tampoco pueden. Mi carne no puede llegar a comprender siquiera, y mucho menos a sujetarse a los designios de Dios. La fe es un designio de Dios. Luego que dice el versículo 8 y 9, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si yo creo intelectualmente en el Evangelio, no soy salvo. Definitivo. Es que entra ahí la lógica humana. Entonces, por eso creemos que no puede entrar la fe. Porque es lo que vemos y la consecuencia lógica de lo que tiene que pasar para tener dinero y obtener las cosas materiales. El problema que pasa con Billy Graham es que Billy Graham nos enseñó a predicar el Evangelio como vender un cepillo para limpiar la ropa, para la ropa. Dije, ¿qué tiene que ver eso? Todo. Todo. Porque yo llego y si yo voy a vender, tú que sabes que soy vendedor, Gaby, tú lo sabes que he sido vendedor toda mi vida. Yo cuando llego a la gente a venderle, yo le tengo que vender rápido. Por ejemplo, si yo vengo a vender panquecitos, los que hacemos en Oleote, por ejemplo, yo no llego y digo, pues mire, los panquecitos de elote son la cosa mejor que usted puede comprar, porque mire, usted tiene que saber que las propiedades del elote son así y así y asado. Además, si usted come ese tipo de cosas, usted va a evitar tal enfermedad. Yo no les puedo vender eso así. Nosotros tenemos una frase, ¿no? Mire, le invito a que pruebe estos deliciosos panquecitos de elote. No va usted a encontrar uno más sabroso. Y en 3 o 5 palabras tengo que hacer que a él se le antoje comprarlo, que me compre y ya la hice. Y hasta ahí llegué. Esa es una venta de 5 minutos. Lo malo es que convertimos el evangelismo en una venta de 5 minutos. Le decimos, no, es que tú lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, invitar a Cristo a entrar en tu corazón, y como Cristo va a entrar en tu corazón, Él te va a cambiar y tú ya eres una nueva criatura. Tú tienes que creer por fe que ya eres una criatura y entonces tú eres salvo. Fíjense que lo peor es que las palabras que dije son casi idénticas a la verdad, pero no son la verdad. ¿Por qué no son la verdad? Porque en primer lugar, ¿a qué le llamé creer? Si yo le llamé creer a que yo tengo la experiencia de que si yo hago algo, esto sucede, entonces tengo que ver esto suceder de esa manera. Si yo le digo a esa persona, para que se entregue a Cristo, le hago la venta del panquecito. El evangelio es lo más delicioso que puedes probar. Y cuando tú te entregas a Cristo, todas esas cargas y problemas que tienes se van a ir. Todo se va a ver mejor y tú vas a ver el cielo más azul y todo va a estar bien, tu familia va a estar bien. ¿Qué creen que estoy haciendo? Estoy diciendo una mentira. Porque el que se entrega verdaderamente a Cristo, ¿qué es lo primero que le pasa? Que el enemigo se enoja y lo va a tratar de traer de regreso.
Entonces no es cierto que todo va a ser miel sobre hojuelas y que se le van a acabar los problemas. A veces inclusive allí empiezan los problemas. Yo me acuerdo un joven que era testigo de Jehová, que empezó a andar con una de mis feligreses y que él primero llegó y me dijo que él quería ser cristiano, que se traía hasta los himnarios de música para aprenderse los cantos, porque él tocaba. Y el papá de la muchacha estaba muy destrozado porque veía que el muchacho era guapo y tenía algo de dinero. Y ahora no, ya se está convirtiendo el muchacho. Fíjense qué cosas tan raras cuando. Pero cuando el muchacho empezó, bueno, cuando terminó con su novia, terminó con la muchacha, porque la muchacha lo terminó porque se dio cuenta que realmente no se había convertido. Meses después, yo lo encuentro y me dice, hermano, es que ya entendí el evangelio, ya me entregué a Cristo. ¿Y qué cree? Desde que me entregué a Cristo, me está yendo mal económicamente, he tenido problemas de bla, bla, bla. Mi familia, por supuesto, me está rechazando porque son testigos de Jehová y ellos no aguantan que yo no sea testigo de Jehová. Y entonces dije, este ya se convirtió. ¿Por qué? Porque ya tuvo luchas. Se está mostrando ahí el fruto de su conversión. Entonces, cuando yo presento el evangelio de 5 minutos, del evangelio de microondas, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es que le estoy diciendo una mentira a la gente. Ese no es el evangelio. Si alguno predica otro evangelio, ¿qué es? Si alguno predica otro evangelio, ¿qué es? Sea anatema. Maldito. Anatema es maldito, es lo mismo. Entonces, ojo. El verdadero evangelio, lo que nos dice aquí, es que por mi carne no puedo creer. Y mi carne, mi forma de creer por experiencia, no me sirve para ser salvo. Entonces, decir, Señor, confío en tu Hijo, yo creo que Él murió en la cruz para salvarme, y ahora por fe yo creo que tú ya vives en mi corazón y que me has hecho una nueva criatura. Gracias porque me has dado el cielo y me has permitido tener la seguridad de la vida eterna. Amén. No estoy logrando el objetivo. ¿Cuándo se logra la conversión? Aquí versículo 9 del capítulo 8 lo dice claramente. Vean. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él. Cuando el Espíritu Santo entra en mi corazón, cuando es el que hace las cosas, cuando Él es el que toca el corazón, entonces ahí empieza primero el verdadero arrepentimiento, porque no es un arrepentimiento de sensaciones o de sentimientos. El sentimiento es algo que confunde mucho, porque el sentimiento, ¿dónde se genera? Díganmelo ustedes. En la emoción. No, pero la emoción es donde se genera. El corazón. Muy bien. ¿Y qué dice en Jeremías, capítulo 17, versículo número 9? En Jeremías 17, 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conoce? Engañoso es el corazón más que todas esas cosas. Entonces, si yo siento algo, eso me puede engañar fácilmente. Muchos se confunden, y esto es también para acabar de responder una pregunta que usted hizo en la clase pasada, hermano Osvaldo. Que si la gente sintió la presencia de Dios, pues eso no es un indicativo de que en realidad sea de Dios. Porque mucha gente puede estar sintiendo no necesariamente la presencia de Dios, sino algo bonito que ellos creen que es la presencia de Dios. ¿Cómo sé que yo sentí la presencia de Dios? Se lo digo por mi propia experiencia. ¿Qué es lo primero que me va a hacer sentir ahora sí la presencia de Dios cuando Él me toca? Ustedes digan, a ver si me pueden contestar esta pregunta. ¿Qué es lo primero que tiene que ser
que el Espíritu Santo me haga sentir cuando Él es el que me toca, cuando no soy yo el que lo está sintiendo, sino cuando Él me toca, que es lo primero que tiene que estar haciendo el Espíritu Santo en mí. ¿Qué es lo que primero que debo sentir? ¿Qué es el Espíritu Santo que me toca? No mi emoción. ¿Qué es lo primero que siento? ¿Ustedes qué opinan? Cualquiera de ustedes, hermana Idea, Gaby, hermano. Dolor por haber ofendido a Dios. Arrepentimiento. Sí. No voy a sentir bonito al principio. Si yo empiezo a cantar y de repente ya digo, ay, ¿cómo se siente la presencia de Dios? Muy probablemente no lo sea. Cuando yo llego ante Dios, lo primero que tiene que haber es que el Espíritu Santo me convenza de pecado. Lo dice el hermano Carrillo, por eso lo vamos a creer. ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo van a creer porque lo dijo el hermano Carrillo? No, lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Y convence de Romanos. pecado No, no es el hermano. en uno de los evangelios. A ver, si ¿verdad? Mira, el Señor Jesús dijo, y los convencerá. Por ahí va, ahí va, Es caliente, pero no ha llegado. El Evangelio de Juan. Juan, ya más caliente, ahí va, y ya la hermana ya dijo que el Evangelio de Juan. 14 o 17. Por ahí va, casi le da el pastor Rosando. Bueno, Juan 15 es la Biblia, entonces no. Yo casi llego, pues, El estaba 19, así como. el 19 de Juan. No, ya se pasó. Bien. Entonces el 18. Juan 16, versículos del 4 al 15. Juan 16, 4 al 15. Aquí está. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros más. Si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me lo glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo, esencialmente su obra, dice que quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, lo primero que tiene que pasar, si estoy sintiendo la presencia de Dios, no es que me dan ganas de danzar. Yo no digo que no me puedan dar ganas de danzar porque estoy lleno del Espíritu Santo. Yo no dije eso. Pero no puede ser lo primero que me da. No pueden darme primero ganas de hablar en lenguas. No, eso no es el Espíritu Santo. Eso es una falsedad. No puede ser que yo quiera reír. No empieza por ahí. No dije que no puedo uno reír porque está lleno del Espíritu Santo. Lo que dije es que no empieza por ahí. Lo primero que va a hacer es contristarme. Este sábado comenté ya esto. Tuvimos un problema con una hermana que cuando yo estaba explicando lo de la película, dijo, es que eso no es para nosotros, hermano, porque nosotros sí ministramos y nosotros sí predicamos y nosotros... Y Señor, toca a esta mujer. No nos regañen. No nos regañen. Señor, toca a esta No lo mujer. estamos haciendo. Yo les voy a decir la verdad.
Yo creo que más bien Dios la redarguyó porque yo nunca Sí, a le lo llamé la mejor, atención pero- a ella. Yo nunca dije, hermana, usted es una inmunda pecadora, hija del diablo, se va a ir al infierno porque no predica. Yo no dije ese tipo de cosas. Y mucho menos la señalé a ella en lo personal. Pero ella se sintió aludida. Ahí quién es. Es el Espíritu Santo que está redarguyendo. Y a veces es tan molesto que llega la gente a enojarse, como lo dice. Fíjense que había un predicador en el siglo XIX que se llamó Dwight L. Moody, uno de mis favoritos. Y él tenía una prueba para saber si alguien había sido llamado al ministerio de evangelismo. Él mandaba a sus alumnos de 2 en 2 a predicar. Siempre los mandaba de 2 en 2 como. Sí, señor. Y cuando llegaban de regreso, les hacían nada más 2 preguntas. Decían, ya que predicaron, ¿se convirtió alguien? Y la segunda pregunta era, ¿se enojó alguien? Y decía Dwight Moody, si alguna de esas 2 preguntas me responden que no, es que no fueron llamados. Porque cuando una persona es redargüida por el Espíritu Santo, nada más queda una de 2. O se arrepiente No sé, o se enoja. Así que no va a poder estar nadie así diciendo, no, chida la palabra, me gusta, pero yo no. Eso no. El Espíritu Santo va a tocar y va o a molestar a la persona o a contristarla para que se arrepienta. Entonces, no podemos creer que las manifestaciones del Espíritu Santo son las cuestiones externas. Yo recuerdo, hermano Osvaldo, que aquí sí digo en dónde fue y hasta voy a decir el nombre de la persona, porque él ya partió. Usted sabe quién era el hermano. ¿Cómo se llama? De ahí de Jaltocán, el hermano. Ay, se me olvidó. Iba a decir el nombre. Dios no quiere que lo diga. Sí, que murió de AH1N1, que dijo que él no creía que eso eran mentiras que había dicho el gobierno y que se murió de eso. Ay, se me olvidó su nombre. Dios no quiere que se lo diga, pero bueno. Este hermano, tuvimos una reunión ahí con todos los hermanos y ya esta iglesia es una iglesia pentecostal. Amén, amén, amén. Y él me acuerdo que tenía su Biblia así agarrada, la tenía así. Estábamos en una velada. Y cuando dije, nosotros somos una iglesia pentecostal, hermanos, y dice, amén, sonriendo y levantó su mano, gloria al Señor. ¿Remedios? Remedios. Me dijo mi esposa. Remedios, sí, efectivamente remedios. Y entonces le digo, a ver, hermano Remedios, dígame usted, ¿qué es el Pentecostés? Y se quedó así, porque lo vi yo muy entusiasmado, hasta levantó la Biblia. Bueno, pues es que ser Pentecostés es gozarse en el Señor, cantar, danzar, alabar, gritarle al Señor y dar gloria a Dios. Dice, perdón, hermano, pero no puedo estar de acuerdo con usted. Ser pentecostés es ser lleno del Espíritu Santo, que haya uno tenido la experiencia del Pentecostés en su vida. Que el Espíritu Santo es el que guía todo y hace todo en nuestra vida. Y si el Espíritu Santo hace hablar en lenguas, bueno, qué bueno. Y si no, también qué bueno. Y si el Espíritu Santo hace que yo me ponga a danzar como chapulín, qué bueno. Y si no, qué bueno. Y si el Espíritu Santo me hace que yo me pare en una esquina y empiece a gritarle a la gente que Cristo le ama, pero es el Espíritu Santo, y me empiezan a criticar o hasta a apedrear por hacerlo, pues qué bueno. Pero si yo voy y me paro allí para hacer lo mismo,
solamente porque estoy entusiasmado y lleno de mi propio fuego, de entusiasmo, de malo. Y si yo canto y danzo y hablo en lenguas y oro por enfermos y todo, y no tengo el Espíritu Santo, qué malo. Me acuerdo que se quedó así. Y luego me habló aparte y me dijo, hermano, es que usted me contradijo muy feo. Me acuerdo que me dijo, hermano, no lo contradije, es que eso es lo que enseña la Escritura. Y tenemos que decir lo que dice la Escritura. ¿Qué es lo que pasa? Molesta lo que es la palabra de Dios. Molesta. Cuando él me dijo, eso del H1N1 no existe, es una mentira. El gobierno de Calderón lo inventó. Dije, hermano, no, hermano, usted tiene que averiguar más. Ya averigüé, usted es el que está manipulando, así me dijo. Una semana después, desgraciadamente, el hermano murió. De H1N1. Realmente, el verdadero asunto es que tenemos que entender lo que es la obra del Espíritu Santo para poder entender lo que es la obra del Pero entonces no ministerio. es primero las manifestaciones, sino primero es el arrepentimiento, ser salvo. Pero el arrepentimiento no puede ser una conciencia intelectual de decir, no, sí es cierto, yo soy un alcohólico, soy un mujeriego, es cierto, Señor, estoy bien arrepentido, ya no quiero ser alcohólico ni quiero ser mujeriego, Señor, ayúdame. Eso aparentemente sí es, pero no es. Primero tiene que venir el Espíritu Santo y pactarme y hacerme ver tan horrible mi pecado como él lo ve. Fíjense lo que dice aquí en Primera de Juan, este pasaje que inclusive, si no lo vemos exegéticamente, no se entiende. Aquí, bueno, ¿qué es exegético? Que entremos al texto en el idioma original para sacar la esencia del texto. Aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, famosísimo versículo, famosísimo, que aquí dice el pasaje 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda la maldad. Ahí está, hermano. Yo confieso, Jesucristo. Yo confieso mis pecados. Yo sé que he sido el peor hombre del mundo. Yo sé que he sido un hipócrita. Yo sé que he sido mentiroso. Yo soy un blasfemo. Perdóname, Señor. Te entrego mi... No. En realidad este texto no dice eso. Hermano, por ahí se confiesa. Es una acepción correcta de una palabra mucho más compleja. Ahorita yo estoy dando clases de inglés a mi familia. Les estoy diciendo que lo que más nos estorba para aprender otro idioma es que estamos acostumbrados a traducir. Y es que hay palabras que son intraducibles. Fíjense, imagínense que yo quiero traducir esta frase que voy a decir. ¿Qué milanesas que no te había visto? Yo creí que ya tenías morongas, pero que sigues víboras. Quiero traducir palabra por palabra eso al inglés. No se puede. No, porque milanesa pues, es una carne que tiene pan encima. Bistec pues, es una carne que no tiene pan encima. Moronga es una cosa, una tripa de cerdo rellena de sangre. Y víbora, pues es un animal que repta, ¿no? Y decir, ¿qué milanesas que no te había visteces? Yo creí que ya te veías morongas, pero luego que sigues víboras, pues no está diciendo absolutamente nada. Es una cosa absurda, es intraducible. Porque el sentido en el que se está diciendo es totalmente ajeno al sentido de las palabras. Por lo menos el primer sentido que se le puede dar. Ya si yo sé hablar tepiteño, pues entenderé que milanesas es milagro, que morongas es morirse, que bisteces es ver, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? Y que víboras es vivo, ¿no? Entonces, que milanesas que no te había visteces, yo creí que ya te habías morongas, pero veo que sigues víboras. Qué milagro que no te había visto, yo creí que te habías muerto, pero veo que sigues vivo.
Ah, pero ¿cuánto me tardé en traducir esto? Lo mismo pasa cuando estoy traduciendo de otro idioma como el griego, y más cuando estamos hablando del griego koiné, que es un griego que se hablaba hace 2000 años. Los idiomas son dinámicos y van cambiando. Y no son las mismas acepciones de las palabras hoy que ayer. Cuando Casiodoro Reina tradujo este versículo, lo tradujo correctamente, y quiero aclarar que fue correcto, pero no puede expresar todo lo que tiene esta palabra, que ponemos como confesar. ¿Por qué? A ver, sí. Porque en primer lugar, confesar no quiere decir lo mismo hoy que quería decir hace 500 años que se escribió esta palabra. Pues esa traducción. Esta traducción se escribió hace 500 años. Para darles una idea, hace 120 años, ¿qué creen que quería decir bilingüe? De hecho, en la Biblia Reina Valera 1906, está así traducido ese versículo. ¿Qué quiere decir bilingüe? Bilingüe quiere decir una persona de doble ánimo. Una persona que dice una cosa y hace otra. Ahora, bilingüe quiere decir que habla dos idiomas. Cuando hablábamos aquí de confesar, era mucho más complejo, porque recuerden que Casiodoro Reina era católico. Entonces, para él confesar era hacer todo un inventario de vida y expresar ese inventario de vida paso por paso y ponerse en la frecuencia que a Dios le placía con respecto de eso. Entonces, confesar es creer lo mismo que dice Dios acerca de eso. En realidad, la palabra que está allí en griego, ¿sí?, es homologueo. Y esa palabra homologueo significa decir, hacer y pensar exactamente lo mismo que la otra persona. Decir, hacer y pensar lo mismo que la otra persona. Entonces, eso nos cambia completamente el sentido del texto. Porque cuando nosotros vemos aquí este texto así nada más, y confesamos, en nuestro idioma actual decimos, bueno, quiere decir que yo confieso mi pecado, Señor. Es cierto, soy bien pecador, perdóname, gracias. Y no, aquí dice, a ver, decir, hacer, sentir y pensar lo mismo que la otra persona. Señor, yo pienso, digo, siento y hago exactamente lo mismo que tú con respecto a mi pecado. ¿Cómo ves tú mi pecado? ¿Cómo ves tú, Señor, mi forma de pensar de las mujeres? ¿Cómo ves tú mi forma de hablar de a mis hermanos? ¿Cómo ves tú mi forma? Entonces, me comparo en ese momento mi bajeza y su grandeza. Y entonces no me queda más que decir lo que dijo María. ¿Qué dijo María? Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador, que ha visto la bajeza de sus siervos. Tengo que decir lo mismo. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque Él es el que me salva. Y entiendo, ahí entiendo lo que es realmente la confesión. Y esa confesión no puede venir de una manera espontánea. Y les voy a decir por qué. Porque, de hecho, por ejemplo, les voy a decir, ahorita si yo les digo, en ese momento arrepiéntanse de todos sus pecados, les puedo garantizar que van a pensar en lo que ustedes consideran como graves pecados. Se los voy a plantear así. Ustedes van a confesar los pecados que les son graves en su mente. Dicen, sí, es cierto. Dije una palabrota, Señor. Me peleé con mi mujer, Señor, perdóname, soy un malvado. Ay, sí, es que la vecina me gustó mucho y estuve pensando. Sí, son los pecados que tú entiendes que son pecados. Pero cuando eres el Espíritu Santo te viene y te urge el corazón y te saca lo que tú no quieres aceptar como pecado ni piensas que sea pecado. Y a veces crees que son cosas buenas que haces y en realidad son pecados graves. Pero tú no lo ves como pecado, entonces no te vas a poder arrepentir de él. Pues necesitas la obra del Espíritu Santo para que Él
sea el que saque de abajo todas estas cosas. ¿Sí? Que dice la Biblia que el Espíritu de Dios escudriña el corazón. Por eso dice el Salmo, escudriñame, oh Jehová. Fíjense qué expresión. Escudriñame, oh Jehová. Entonces, ahora sí, el Espíritu Santo es el que me redarguye, que quiere decir, me convence, me confronta. Y esta palabra de redarguir es una palabra muy bonita en hebreo que a mí me gusta mucho, igual en griego, perdón, que a mí me gusta mucho, que es la palabra noutetesis, que quiere decir confrontación amorosa, pero firme, para llamar la atención de algo a alguien a quien uno ama. Eso es noutetesis. Entonces viene el Espíritu Santo y me confronta con mi pecado y me hace ver qué horrible es. Yo nunca pensé que fuera tan horrible que yo me riera de un chiste, hasta que el Espíritu Santo me redarguyó de ello. Yo lo he platicado muchas veces. Yo llevaba 1 año de haberme entregado a Cristo. Cuando vino una compañera de la escuela y me dijo, oye David, ¿por qué tú no eres como los demás? Y dije, ay, ya no toco, soy cristiano. Digo, ¿por qué? Dije, ya me vas a decir porque soy cristiano, ¿no? No, es que tú eres diferente porque allá por mi casa hay otros que son de tu religión, pero ellos no dicen groserías. Hasta ese momento yo no había entendido mi pecado. Fíjense, allí es en donde dice el Espíritu Santo. Ese es el redarguir, la nautetesis. El Espíritu Santo me confronta con mi pecado y me hace ver lo horrible que es. Yo no lo veía horrible. O sea, sí, una mala palabra, cualquier cosa. Todos lo dicen. Todo el mundo lo dice. No, mis mismos amigos de la iglesia me contaban chistes colorados. ¿Qué problema tenían? Entonces, aquí, ¿qué es lo que se requiere? La obra del Espíritu Santo. Primero tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es lo esencial. Si no entendemos la obra del Espíritu Santo, no entendemos la obra del ministerio. Porque la obra del ministerio no es una obra humana. No es una actividad humana, ni puede ser una actividad de entrenamiento humano. Entonces me está diciendo, hermano, que si yo soy lleno del Espíritu Santo, no tengo que ir al seminario, no tengo que ir al instituto. No, no he dicho eso. Si soy lleno del Espíritu Santo, a mí me va a aprovechar ese instituto, me va a aprovechar el seminario, más que al que no es lleno del Espíritu Santo. Pero el que no es lleno del Espíritu Santo va a creer que con haber ido al seminario o al instituto, ya tiene todo lo que necesita para hacer su ministerio, porque no entiende el ministerio. Por eso empezamos por la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, primero que nada, es redarguir, convencer. Yo muchos te lo digo a todo mundo. A mí no me salgan con que, es que yo soy lleno del Espíritu Santo porque hablo en lenguas. No. Estás mal. Hermanos, que ustedes no tienen las 9 lenguas. No es eso. Es que eso no es lleno del Espíritu Santo. Aquel que le dijo el taxista a mi mamá, que le dijo, es que yo voy allá a Amistad Cristiana, cierro los ojos y sin abrir los ojos voy danzando para adelante y para atrás y no choco ni con la gente ni con las bancas. Ese es el Espíritu Santo que me está guiando. ¿Eh? Tanto lo guió el Espíritu Santo que lo metieron a la cárcel por haber violado a una pasajera en su taxi. Eso no es obra del Espíritu. O sea, la obra del Espíritu Santo se manifiesta, como dije al final de la clase pasada, esencialmente en la salvación. Y para ello primero tiene que venir ¿qué? El redarguirme de pecado. Si yo llego al servicio, ahora fíjense ustedes, ¿qué diferencia es lo que va a pasar? Yo llego al servicio y primero el Espíritu Santo me empieza a redarguir y me empieza a sentir miserable delante de él. Y darme cuenta de lo duro que ha sido mi comportamiento delante de Dios en esta semana. Digo, Señor, es que no tengo ni cara para levantarme, ni siquiera para alabarte, porque he sido muy malo delante de ti. Ahí el Espíritu Santo me está empezando a tocar. Y claro, si después de eso
me llena el Espíritu Santo y empiezo a gritar en lengua, o empiezo a danzar en el Espíritu. Ahora sí creo que es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él fue el que primero hizo la obra en mi corazón. Ni la danza, ni el canto, ni la predicación, y mucho menos la fe, van a atraer la de nosotros. Por eso nosotros no oramos en lenguas espontáneamente. Primero buscamos que el Señor nos redarguya, y si el Señor nos pone a hablar en lenguas, Él lo hará, no somos nosotros. Porque primero tiene que venir esa obra del Espíritu Santo hacia nosotros. Recuerdo que el hermano Venancio Durante me enseñó ahora. Un día estuve yo con él. Él y yo tomábamos café en su casa 2 veces por semana. El hermano Venancio Durante. Ok. El abuelito de Laura. De Laura. Laura Fuentes. El abuelito de Laura. Y Dios me tomaba un café con él 2 veces por semana en su casa. Él me enseñó tanto. Y le dije, hermano, yo le voy a preguntar, ¿por qué es que los hermanos dicen que usted, enfermo por el que ora sana, que usted ya me dijo 2 o 3 veces que usted no tiene dones de sanidad? Y él nada se rió, nunca se me va a olvidar. Se rió. Dijo, ay, en primer lugar, los dones no se tienen. Es Dios que por medio de sus dones nos usa a nosotros. Yo no puedo usar el don, Dios usa el don, pero además, yo no tengo el don de sanidad. Voy a decir que yo tengo 2 cosas. Una, que hago trampa. Y la otra, que aprendí a orar. A ver, ¿cómo está eso de que hace usted trampa? Pues sí, no, es muy sencillo. Por lo que la gente cree que yo tengo dones de sanidad, es porque cada vez que yo oro por alguien para sanidad, sana. Entonces, ¿cómo que no tiene dones de sanidad? Si cada vez que usted ora por alguien por sanidad, sana. Pues sí, pero no es así. Te voy a decir, yo he aprendido a oír la voz de Dios. Amén. Por eso digo que yo aprendí a orar. Y entonces, cuando alguien me dice, vamos a orar por el hermano fulano que está muy enfermo, primero me pongo a orar y digo, Señor, ¿vas a sanarlo o no lo vas a sanar? Y si él va a sanar, porque el Señor me revela que él va a sanar, entonces, sin ninguna duda y con toda la confianza del mundo, oro por sanidad por el hermano y Dios lo sana. Pero no fue porque yo orara, sino porque Dios ya lo iba a sanar. O sea, no fue mi oración, fue Dios que lo pensaba sanar. Y cuando Dios me revela que no va a sanar, o inclusive que va a morir, pues yo oro por otra cosa, o oro para que Dios le dé la salvación, o le dé brazo para partirse con Cristo. Y hermano, ¿y eso está en la Biblia? Dijo, sí, claro que está. Primera de Juan, capítulo número 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esa es la confianza que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa como conforme a su voluntad, Él nos oye. A ver, si yo conozco la voluntad de Dios y oro conforme a lo que Él tiene en esto, seguro que me va a oír. Entonces ahora sí dice, y si sabemos que Él nos oye, ¿por qué sé que me oye? Porque ya sé que Dios quería eso. Si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Mi esposa, yo le dije el mes pasado, no sé cómo, pero yo siento de Dios que tengo que ir a Monterrey. No tengo idea porque tenemos unos gastos espantosos y ahorita el mes finalizamos el mes sin un quinto. Yo creía que no iba a tener ni siquiera para comer el último día, ¿verdad? A ese grado llegamos, ¿verdad? Pensábamos que casi no teníamos ni para comer al día siguiente. Sí. Yo, por supuesto. Sí, sí. Pero yo solo ya cuando empezó el mes, que fue ayer, no sabía cómo podía yo ir a Monterrey. No tenía ni la menor
Pero yo sentía que era la voluntad de Dios y se lo dije a mi esposa desde hace un mes. Y en lo que ha pasado del día de ayer para el día de hoy, el Señor ha estado abriendo las puertas y ya vemos que es prácticamente seguro que nos vamos. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Y no fue que yo hiciera algo y empezara a pasar la charolita. Hermanos, una limonita, por el amor de Dios, para que lleve este siervo a predicar a Monterrey. Ahorita les paso el sombrero. No. Si es Dios, Él lo avala. Ahí es donde entra. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Vuestro trabajo en lo que nos sacia. Venid, comprar, comer, sin precio, y vino y leche, y seréis saciados. Buscar primeramente el reino de Dios de justicia y todas estas cosas serán añadidas, porque es el Espíritu Santo el que hace la obra. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en el tanto que está cercano. Déjele envío su camino y el hombre libre con sus pensamientos. Vean, ahí está el Espíritu Santo redarguyendo el corazón. Vean, todo lo que estamos viendo, ahí está. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo hago énfasis siempre en la obra del Espíritu Santo, de repente, por ejemplo, allá en la iglesia de Sinaí, me han acusado de que yo predico doctrina Pentecostés, porque predico esto. Entonces ya no me quieren invitar a predicar porque dicen, ese viene a traernos ideas carismáticas. ¿No? Ustedes revisan a los grandes héroes de la fe de la iglesia bautista. Esto que estoy diciendo es lo mismo que predicaban ellos desde 1750. Está en sus propios libros. Y cuando yo les digo a los pentecosteses, es que el ser pentecosteses no es hablar en lenguas ni danzar. Dicen, ese es bautista. Ya no hay que invitarlo porque este viene aquí a tratar de apagar el fuego. Por eso es que yo tengo esa frasecita que tan gorda les cae a todo el mundo. Yo soy demasiado bautista para ser pentecostés y demasiado pentecostés para ser bautista. Porque simplemente lo que veo es lo que dice la Escritura. A mí no me salgas con que eres lleno del Espíritu Santo porque hablas en lengua. Y a mí no me digas que no existen las lenguas. Todo está aquí. Pero lo importante es que tenemos que hacer énfasis en la obra del Espíritu Santo. Aprender a hablar con Dios, aprender a estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, en ese sentido, tenemos que entrar ya para la recta final de nuestra clase de hoy en el tema de dones naturales, dones espirituales. ¿Cuáles son los dones naturales? Aquellos que podemos adquirir o que tenemos por naturaleza como habilidades, ya sea habilidades que traemos innatas o habilidades que podemos ir adquiriendo con conocimiento o práctica. Por ejemplo, un don natural que yo tengo, yo creo que no lo van a creer ustedes, tal vez ustedes eso crean que yo no lo tengo, es el don de hablar. Yo tenía un amigo bautista que decía, mira, yo no creo eso de las lenguas, pero yo creo que tú sí tienes don de lenguas. Digo, ¿cómo es eso que no crees en las lenguas, pero crees que sí tienes don de lenguas? Sí, porque tú hablas hasta por los debajo de las lenguas, por debajo de los codos. Bueno, es algo natural que yo tengo. Me sale, y de hecho es de raza. Los yucatecos así son. Eso viene mucho de la tierra. Si ustedes quieren una buena conversación, vayan a Mérida, se sientan en la placita principal, se quedan ahí sentados y van a ver que no falta un anciano, un joven, un niño que se sienta con ustedes y dice, ¿cómo estás, lindo hermoso? Y empieza a platicar con ellos. Es un don natural. Eso ya lo trae uno. Ya está en el chip. Tengo otro don natural que no es un don que yo tenga por haber nacido, sino que es un don natural que he adquirido con el tiempo, que es el de tocar la guitarra. Lo aprendí por aprendizaje, pero es un don natural. ¿Por qué? Porque viene en mis miembros, físicamente. Es un conocimiento que tengo aquí en la mente y algo que mueve mis dedos para que yo pueda tocar de la manera que toco.
o el trabajar con computadoras. Esos son dones naturales. ¿Dios puede utilizar los dones naturales? Sí, pero esos dones naturales no garantizan un ministerio. Fíjense lo que dije, no garantizan un ministerio. A ver, les voy a hacer una pregunta, perdón, rara. ¿Qué dones naturales tenía Moisés? Dije dones naturales. No hablo de dones espirituales. ¿Qué dones naturales tenía Moisés? Piensen en la historia de Moisés. ¿Qué dones naturales tenía Moisés? Naturales, no espirituales. Dones naturales. A ver, piensen. A ver, os escucho. Era líder. Era líder. Bueno, había sido educado para eso. Aunque él no se quería líder porque era tartamudo. Él se sentía incapaz, pero sí, tenía ese don. Otro don natural de Moisés. Creo que el hermano Osvaldo iba a decir algo. ¿No, hermano? Pues tenía carisma, ¿no? Bueno, tenía carisma. Creo que no hay una respuesta. Dice que tenía carisma. Tal vez se te salió de la sesión. O se te apagó el teléfono. ¿Está listo? Sí, se apagó el teléfono. Sí. Tenía carisma. A ver, otro. Hay uno sencillo. ¿Dónde se crió? ¿Dónde se crió? ¿No? ¿En dónde? En Egipto, No, ¿en dónde? En palacio. en el palacio. En el palacio del rey, del faraón. Entonces, un don natural que tenía, ¿qué creen que era? La educación. Saber manejar dinero, administrar. Era un don natural que tenía. Saber administrar. Cero de pilas. Él sabía administrar. Obviamente. O sea, y además, evidentemente sabía pelear. ¿Cómo sé que sabía pelear? Díganme un pasaje bíblico que me diga que sepa que sabía pelear, que era bueno con los puños. Cuando se enojó con el egipcio. Cuando mató al egipcio. O sea, para matar al egipcio tenía que saber pelear. Eran dones naturales. Ahora, pregunto, ¿el ministerio de Moisés está fundamentado en sus dones naturales? No. ¿Qué características hicieron de Moisés el gran siervo de Dios que ustedes y yo conocemos? ¿Qué características hicieron de Moisés el gran siervo de Dios que ustedes y yo conocemos? A ver si alguien mata. El hermano Osvaldo. No, creo que era mi voz, no la del hermano Osvaldo. Había abierto usted ese micrófono, ¿verdad? ¿Va a hablar, hermano? Sí. Sí, hermano. Así que era manso más que todas las. Tenía mansedumbre. No, eso es un don natural. ¿Eso es natural? Ese es natural. ¿Qué características hicieron de él un verdadero, bueno, que hicieron que su ministerio funcionara? Sí. ¿La fe? ¿Qué otra cosa? Fe que no tuvo cuando huyó de Egipto. ¿Qué otra cosa hizo que su ministerio funcionara? Es la más notable. El llamamiento que tuvo. No, pero de dones que se manifestaron en él. Hacía milagros. Milagros, el don de milagros. ¿Sí? También tenía don de sabiduría, ¿no? Eso no venía de su educación ni venía de su pensamiento, ni de su propia capacidad. Y se convirtió en un gran predicador a pesar de ser un tartamudo. Entonces, ¿eso qué quiere decir eso? Que son dones que no son humanos.
Esos son dones dados por Dios, son los dones espirituales. Para que terminemos, vamos a hacer la lista de los dones espirituales que se encuentran en 1 Corintios, en el capítulo número 2. Vamos a 1 Corintios, capítulo número 2. Fíjense. Versículo del 1 al 11. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. A ver, ¿por qué dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo? Esto tiene que ver con lo que acabamos de hablar. ¿Por qué dice que nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo? No, por lo que vamos a hablar en la clase. ¿Por qué nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo? Porque la mente natural no tiene fe y no cree. Entonces Porque no puedo solamente, creer realmente. realmente. Mi fe intelectual no llega para eso. Tiene que ser el Espíritu Santo el que me lo revele. ¿Me vieron? Por eso dice en Gálatas capítulo 1, versículo 11, cuando a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. ¿Sí? Y aquí dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Vean que dice tres cosas. Ministerios, dones y operaciones. ¿Ya se fijaron? Dones, ministerios y operaciones. Noten que hay tres clasificaciones diferentes. Dones, ministerios y operaciones. Ministerios, ahí está ministerio. O sea, son tres cosas. Dones, ministerios y operaciones. Aunque el único que hace esto, ¿quién es? En los dones, los ministerios y las operaciones es el Espíritu Santo. Ahorita vamos a explicar qué son cada una de ellas y ya tratemos a los dones el martes, si es que. Pero a cada uno le es dada la manifestación por el Espíritu para provecho. A ver, ¿por qué se da la manifestación del Espíritu? Dice que para provecho. Porque siempre tiene un objetivo. Si yo empiezo a hablar en lenguas y no hay interpretación, esa manifestación no es de provecho. Entonces, si me da Dios esta manifestación, tiene que ser para provecho. Si yo empiezo a lanzar como loco, No hay y no hay ningún fruto de eso, no es para provecho, no es de Dios, no es de Dios simplemente. Porque a uno de aquí, le es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Luego estudiaremos cuál es la diferencia entre ellas. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otros dos necesidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. ¿Se acuerdan que dijimos que si oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él nos oye y responde y se cumple lo que estamos orando? Este versículo está íntimamente relacionado con esto, porque el Espíritu de Dios entrega los dones, ¿cómo? De acuerdo a su voluntad. Amén. Como Él quiere.
no es como yo decido. Ujú. Yo no puedo decidir tener un don. Ni puedo decidir tener un ministerio. Cuando una persona dice, no, si ya me decidí a ser pastor, digo, Señor, tenga misericordia de él. Porque no ha entendido que el ministerio es un llamamiento, no una decisión. Es más, el siervo de Dios habitualmente lo dice. Mi primo Samuel, el otro día que lo estábamos viendo en internet, estaba diciendo que yo, cuando Dios me llamó al ministerio, yo no quería ser pastor. Y a veces pasa. No, a menudo, la mayor parte de los verdaderos quieren. judíos yo creo que no Se quieren. resisten. Y muy a menudo el que dice, Moisés se resistió. No quería. Isaías se resistió, Jeremías se resistió, Lloraba, Elías se cumplir el resistió. ministerio. Porque el ministerio es una imposición, no es una De Dios decisión. o del Es Espíritu Santo. una posición, una imposición por el Espíritu Santo. Por eso Y dice el te apóstol hace- Pablo, me es impuesta necesidad. Y él te hace el querer hacer. Y a veces, A veces no quieres, como No, Jonás. pero de todos modos lo haces. Ay, Ah, Jonás, te obliga a que sí, lo hagas. Y si no quieres hacerlo, te obliga. Y por eso dice el apóstol Pablo, mejor lo hago de buena gana, porque seguramente Pablo tenía en su mente lo que le pasó a Jonás. Dice, no, yo por eso de buena gana yo lo hago. ¿Para qué me meto en lío? ¿No? O sea, realmente el ministerio, los dones, el ministerio y las operaciones tienen que ser la manifestación de Dios, del Espíritu de Dios, Él conforme a su soberana voluntad. Acerca de eso, he estado en iglesias donde si tú no tienes, bueno, fingen que hablan en lenguas o fingen que tienen algún don, Ok. son del equipo de los buenos. Y si no lo tienes, eres como de segunda clase, ¿no? O sea, no te pelan. Sí, de hecho, inclusive en ciertas iglesias pentecostales, sí, lo primero que te preguntan es, ¿has hablado en lenguas? Y dices, no, no, entonces tú no tienes el Espíritu de Dios. Y algunos van inclusive al extremo y dicen, es que tú ni salva eres porque nunca has hablado bien. O no te toman en cuenta en ningún ministerio. Bueno, por lo menos eso es cuando te tratan bien. O sea, realmente, no. El Espíritu de Dios se manifiesta de acuerdo a su soberana voluntad. Y si tú jamás hablas en lenguas, pero el Señor te pone manifestaciones del Espíritu Santo en otra manera, O es ministerio. el Espíritu Santo. Si Dios no te da nunca que tú ores por un enfermo y sane, no te preocupes. Por demás. Lo importante es que sea el Espíritu Santo el que haga en ti. De hecho, estas cosas no has profundizado porque a veces uno cree que tiene profecía, pero o tienes don de sanidad, y no es así. A veces son operaciones que de vez en cuando te En pasa. eso vamos a entrar después, porque son las operaciones. Pero aquí en el sentido de lo que es en general la obra del Espíritu Santo, es soberanamente la voluntad de Dios. La voluntad soberana y única de Dios, manifestándose como Él quiere, Así lo dice la palabra. como Él quiere. Dice, no depende del que corre ni del que quiere, No. sino de Dios. Pues es Dios el que hace todas las cosas. Dios que hace todas las cosas. Entonces, ahora, ¿qué son los dones? ¿Qué son los ministerios? ¿Qué son las operaciones? Rápidamente lo digo porque ya se nos acabó el tiempo. Los dones. Vamos a decirlo de una manera así. Vamos a suponer que yo quiero ser un carpintero. ¿Qué cosas necesitaría yo para ser un carpintero? Díganme ustedes. Fuerza. Fuerza es una cosa. También puede ser de otro tipo de cosas. Serrucho. Ah, sí, herramientas, ¿no? Serruchos, martillos, clavos, Habilidad. desarmadores, habilidad, conocimientos, ¿no?
Necesito saber, por ejemplo, cómo cortar una madera a 45 grados o a 30 grados, ¿no? De ser posible una sierra eléctrica, ¿verdad? Para poder cortar mejor, no sé, habilidades de sierra de mano, porque imagínense, yo no tengo habilidad y le hago así, me llevo un dedo, ¿no? O sea, Madera. madera, un taller en donde trabajar, un área en donde trabajar. ¿Eso qué entonces son? Son todas las características y herramientas que requiero para trabajar. Bueno, en lo espiritual, esos son los dones del espíritu. ¿Las herramientas o el...? Pues todo lo que el Señor me provee para que yo lo pueda llevar a cabo. Podríamos decir que serían las herramientas. ¿Sí? Por ejemplo, un ejemplo. Por ejemplo, Dios quería que Moisés sacara al pueblo de Egipto. ¿De qué lo donó? ¿De qué lo dotó? De una vara De para- don, de de milagros. mediante una vara de Que usó la autoridad. vara, pero en realidad es el don de milagros. Pero entonces ahí, ¿cuál es la herramienta? El don de milagros. La Porque herramienta lo es iba a el don hacer de en milagros. cualquier momento. El ministerio de Moisés, todavía se llame como se llame, requería de esa herramienta. Y Dios se la proveyó. Esos son los dones. Los Es dones el son don. esas herramientas o esos elementos que Dios nos da para usarnos en el ministerio. Entonces, dijéramos que el ministerio depende de qué? Del don que De los dones que el Señor manifiesta en nosotros. ¿Y cuántos dones puedes tener? Porque no todos Hay tienen el 9 mismo, dones. el mismo. La Puede ser Biblia no variadito, dice ¿no? Variadito, cuántos puede ¿no? tener Los cada que persona. necesite Ese es es el para el asunto. Dios te ministerio. va a dotar de De los aquellos que necesarios. necesitas. Exacto. Yo, por ejemplo, yo no creo que yo tenga don de milagros. Sin embargo, en 2 ocasiones en mi vida hemos Bien, orado por permite. la multiplicación de alimentos y hemos visto cómo Dios multiplica y grandemente. Has orado por la gente y has sanado. Yo no creo que tenga yo las sanidades, sin embargo, oro por la gente y sana. ¿Pero qué es? Es el Espíritu Santo actuando de una manera soberana, pero Él me ha dotado de ciertas cosas que me sirven para el ministerio y que no son mías. Son de Él obrando a través de mí. ¿Sí? Entonces, ahí es en donde ya fui capacitado no por los hombres, sino por Dios. ¿Qué dice en 2 de Corintios, capítulo número 3? Sí, hermana, ¿qué va a decir? Eso Pablo. 2 de Corintios, capítulo 3, Él fue capacitado. versículo del 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes o capacitados por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia o nuestra capacidad proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Quién me capacitó por el ministerio? El Espíritu. El Espíritu Santo. ¿Ya ven? Entonces, los dones son lo esencial para ministrar. ¡Ay! ¿Ves, hermano? Eso no me lo habían dicho. ¿Necesito los dones del Espíritu Santo para ministrar? Claro. Obviamente. Por ejemplo, ser maestro en la enseñanza. Por supuesto. Es un ministro. Se necesita sabiduría. Sí, para la enseñanza necesita sabiduría. Necesita también ciencia, pues si no sabe lo que va a decir. ¿No? Un pastor habitualmente necesita discernimiento de espíritu. Y cuando Ajá. sientes que no tienes ninguno es porque no ministras nada. Que no has orado por el suficiente. Espíritu Santo. No has orado suficiente para que Dios manifieste su don. O sea, no, lo que tienes que hacer es orar y dejar que el Espíritu Santo manifieste sus dones. Entonces ya hablaremos, si Dios quiere, el martes, un poco acerca de aquella idea de la iglesia pentecostal en general, de que si yo no tengo
lenguas, yo no estoy bautizado por el Espíritu Santo. Y de la contraparte bautista que dice que en el momento que yo recibo a Jesús, ya fui bautizado con el Espíritu. Ya hablaremos, si Dios quiere. Ellos no creen en ninguna manifestación. Si Dios quiere, lo hablaremos el martes. Pero ahora ya nos quedamos con eso. Lo esencial para el ministerio es la obra del Espíritu Santo. Y lo esencial para que yo sepa cuál es mi ministerio son los dones. Ustedes no pueden tener a un carpintero que no tiene una escuadra, un martillo, unos clavos, un serrucho o una sierra. No pueden tener un carpintero que no tenga eso. Imagínense, me dicen, hermano, ¿y usted qué se dedica? Yo soy asesor en computación. ¿Y qué computadora tiene en su casa? No, que yo no tengo computadora. ¿Me creería? ¿Cómo le hace? Es que yo en mi casa no he querido conectar a internet, porque no lo necesito. O sea, y entonces, ¿por qué trabajo? Si no tengo yo la herramienta, ¿cómo puedo generar ese trabajo? Si yo no tengo la herramienta del ministerio que requiero, entonces yo no soy un ministro. Y aquí entra, para corolario, lo que vimos la clase pasada. Por supuesto que yo no puedo ser un ministro de alabanza cristiano si yo no tengo el don natural de la música, que es un don natural. Pero yo no soy un ministro de música si no soy movido por el Espíritu Santo. Y acuérdense que cuando vimos sobre el ministerio de música, dijimos que es un ministerio levítico y profético. Entonces, ¿qué necesito? ¿Don de profecía? Si no tengo don de profecía, no soy un ministro de música. Discúlpenme, pero perdón. Así es. Esto es lo que les dejo a meditar. Les voy a mandar una tarea. Se las mando ahí en el grupo para que la hagan el fin de semana y platicamos sobre esto este martes. Pero por hoy los dejo aquí, como dice mi hermana, con una roncha en el cerebro para que estén rascándose ahí en la cabeza un ratito acerca de lo que acabamos de platicar. Mediten, oren, busquen en la Biblia, piensen. Porque necesitan comprender que lo más importante para el ministerio es estar llenos del Espíritu Santo y que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en ustedes. Si no, lo que tienen ustedes es una profesión o un ministerio. Ya estudiaremos qué son los ministerios y qué son las operaciones, si Dios quiere, el martes. La paz de Dios quede con ustedes. Vamos a orar. Vamos a darle gracias. Padre Celestial, gracias por esta clase que nos has concedido, Señor. Estar reunidos, gracias porque hoy hemos hablado de cosas importantes que tienen que ver con el ministerio, con nuestro desarrollo ministerial. Te ruego que tú toques el corazón de cada uno y nos enseñes. Que, Señor, nos llenes de tus dones. Que tu Espíritu se manifieste en nosotros. Para que el ministerio que nosotros tenemos que cumplir sea un ministerio del Espíritu verdadero, que se cumpla como debe, que no seamos nosotros los que hablemos, pensemos, digamos, cantemos, nada de eso. Que seas tú a través de nosotros. Que seas tú manifestándote por los dones, Señor. Para que podamos ver, como dice en el libro de Hechos, que el Evangelio se predica por medio de milagros, señales y maravillas para una gloria a tu nombre. Y que así seamos parte de una iglesia viva, una iglesia triunfante, una iglesia de poder. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios les bendiga. Nos despedimos. ¿Quieren Gracias, despedirse? David. Dios bendiga. Igualmente, hermano. Dios les bendiga. Que tengan muy buena noche. No. Que tengan buena noche, que Dios les bendiga. Que la paz de Dios quede con ustedes por ahí. Un abrazo a todos. Dios les bendiga. Las 9:04. No, ¿No se sí, sí. despidieron? Sí. Sí, el hermano Pablo y el hermano